De Peruanos por el Cambio, el vocero Juan Cheput del partido responde a acusaciones de Pedro Espadaro y Luis Galarreta. Escuchemos. Tratando de tejer una relación a partir de un hecho marginal entre Pedro Pablo Kuczynski y el señor Fernando Ceballos. Vamos a aclarar contundentemente ese tema y vamos a establecer que el que tiene vínculos con el señor Fernando Ceballos y por ende con el narcotráfico es el fujimorismo. En primer lugar, el congresista Espadaro se ha permitido indicar de que Pedro Pablo Kuczynski intentó beneficiar a la empresa Aerocontinente con un decreto de urgencia amañado, que de esa manera ellos pudieran obtener algún tipo de beneficio. Ese decreto de urgencia no partió del Ministerio de Economía, sino del Ministerio de Transportes. Fue discutido en el ámbito del Consejo de Ministros y lo que se hizo fue extender por un mes no solo a Aerocontinente, sino también a las empresas vinculadas en ese momento como LAN Chile a problemas de suspensión de rutas para que de esa manera no colapsara el sistema de comunicación vial. Es decir, ¿cómo se va a pretender beneficiar a una empresa del señor Ceballos si a la vez se le está extendiendo el permiso también a empresas que son su competencia? Ese es el primer punto. En segundo lugar, fue durante la gestión como presidente del Consejo de Ministros, y para eso está acá el general Luis Montoya, que se dieron las órdenes desde el despacho de Pedro Pablo Kuczynski para que se capturara al señor Fernando Ceballos. Y eso sucedió el 20 de noviembre del año 2005, luego de una exhaustiva labor de inteligencia. Si el señor Pedro Pablo Kuczynski hubiera intentado proteger al señor Fernando Ceballos, pues simplemente no lo hubiera capturado ni le hubiera ordenado al Ministerio del Interior y a nuestras fuerzas policiales, encabezadas por el general Luis Montoya, que hicieran las labores suficientes para que ese señor terminara en la cárcel. Fue la última gran captura de un narcotraficante de vuelo en el Perú. Desde ese año, desde el 2005, no se ha vuelto a capturar a una persona de ese nivel que estaba considerado dentro de los 10 más grandes narcotraficantes del mundo. Pero allí no queda la cosa. Durante el fujimorismo se protegió al señor Fernando Ceballos en 4 oportunidades. En el Poder Judicial y en la Fiscalía, manejada por Vladimiro Montesinos y por Alberto Fujimori, el señor Fernando Ceballos fue exculpado, lo cual generaba un escándalo de índole internacional. Hay desde ese punto de vista diversos documentos gráficos, como por ejemplo esta carátula de la República, que el fujimorismo protege a Fernando Ceballos. Acá la pueden ver ustedes, un periódico serio como La República, y si no les gusta esto, pues siempre a los fujimoristas, acá tienen otra, de caretas, donde se ve a la hermana del señor Ceballos, Lupe Ceballos, con el ex ministro fujimorista, el señor Alfredo Ros Antezana. Es decir, los vínculos son diversos y varios, pero el asunto tampoco queda allí. En la campaña del 2005 y del 2006, el periódico Rojo y Blanco, que se encargaba de fomentar, de promover la campaña de la señora Keiko Fujimori y de Kenji Fujimori para el Congreso de la República y la presidencia, o en todo caso las actividades de estas personas, estaba dirigida por el señor Carlos Orellana y el señor Fernando Viaña. Eran los que aparecen hasta ahora, si ustedes buscan en las páginas web y recuerdan bien cómo funcionaba este periódico Rojo y Blanco, estaba a cargo de Carlos Orellana, el escribidor de Alberto Fujimori, y Fernando Viaña, un periodista que está involucrado también últimamente en el tema de la manipulación de audios y que era director de este periódico. Bueno, ¿dónde funcionaba Rojo y Blanco? Funcionaba en las oficinas de Fernando Ceballos en la avenida Pardo en Miraflores, que hasta ahora están embargadas. Entonces, que no venga el fujimorismo a tratar de enlodar a Pedro Pablo Kuczynski y a Peruanos por el Cambio cuando son ellos los que tienen vínculos con este individuo, que se encuentra en la cárcel gracias a la gestión de Pedro Pablo Kuczynski durante el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces, cuando ellos intentan de enlodar a Pedro Pablo Kuczynski, están haciendo lo mismo que hacían en el 2000. Enlodemos a todos para que nadie quede de esa manera, de manera excepcional, sin la suciedad que puede provenir en este caso de una acusación mal habida. Son elementos que nos permiten decir de que el fujimorismo está desesperado.
A tal punto que el día de hoy también ha tenido un encuentro con el alcalde Castañeda Alosio. Uno se puede preguntar, ¿qué une al señor alcalde de Lima, Castañeda Alosio, con el fujimorismo? Pues yo creo que la unión tiene nombre y apellido, el señor Fidel Ramírez. La hija del señor Fidel Ramírez, Maribel, es la segunda regidora de Lima Metropolitana. Nadie conoce los méritos de esa señorita para que sea segunda regidora y está en la actualidad con el señor Luis Castañeda Alosio. Por otro lado, el local de Bucaré, en La Molina, donde actualmente funciona el comando de campaña de Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori, ha sido el comando de campaña que en su momento también utilizó el señor Luis Castañeda Alosio. Miren las particularidades existentes. Y por otro lado, como ustedes saben, el señor Castañeda Alosio es un destacado arquitecto egresado de Alas Peruanas, la Universidad de Fidel Ramírez. Es decir, Fidel Ramírez y Joaquín Ramírez une a Luis Castañeda Alosio con la señora Keiko Fujimori. En medio de todos estos elementos, pues tenemos que ver que hay otras cuestiones, otros indicios que nos permiten ver la intensidad de la relación entre el fujimorismo y el señor Fernando Ceballos. El señor León Mancisidor, asesor, abogado de Fernando Ceballos, fue asesor del congresista Carlos Tubino del fujimorismo. El señor Carlos Tubino reaccionó indignado, que él no sabía, y yo le creo porque el señor Carlos Tubino es un señor digno, yo lo considero una persona muy correcta a él y a los miembros de su familia, que fue sorprendido con la recomendación que le hicieron de este individuo, el abogado León Mancisidor, que fue abogado de Fernando Ceballos. ¿Y quién fue la persona que sorprendió al congresista Carlos Tubino con esta recomendación? El vocero de Fuerza Popular, el congresista Pedro Espadaro. Entonces, que no venga el fujimorismo a tratar de enlodar a Pedro Pablo Kuczynski cuando son ellos los que tienen que explicarle a la opinión pública por qué estas extrañas relaciones, con un hecho que a todas luces demuestra la desesperación de Fuerza Popular, a tal punto que tienen escondido a su principal vocero, el señor José Klimper, porque está vinculado en la manipulación de audios. ¿Para qué? Para proteger a otro individuo, el señor Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque está vinculado a hechos como el narcotráfico y el lavado de activos, que tienen que investigarse, a tal punto que él mismo ha solicitado hoy día, en un hecho más mediático que otra cosa, el levantamiento de su inmunidad. Hemos pedido que ustedes vengan para aclarar de inmediato este nuevo intento de ensuciar la campaña electoral de parte del fujimorismo, porque en su desesperación no están dudando en manchar la honra, en este caso, de nuestro candidato, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y espero que entiendan de una vez por todas que los que tienen que resolver o dar las explicaciones del caso en temas como el narcotráfico y lavado de activos son ellos. Acá, en Peruanos por el Cambio, lo único que tenemos es una candidatura honesta y correcta con dos candidatos. De Juan Cheput, haciendo un descargo respecto... Lo que decíamos, ¿no? Sí. Porque ahora también se quieren pelear con el alcalde, quien podría ser su vecino, ¿no es cierto? Sí. También. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero luego vamos a regresar con el señor Luis Taiz, que tiene algo que comentarnos sobre lo que ocurrió durante el gobierno de Toledo, porque él también estaba presente ahí. Volvemos con eso. Sobre lo de Ceballos. Sí, claro.